orgullo y un agradecimiento a todos, y un orgullo especialmente porque creo que Gualeguaychú ha sido un paradigma de muchas luchas, y que el movimiento salga al interior por primera vez a Gualeguaychú es algo que realmente me enorgullece. Muchas gracias a la doctora Carrió por apoyar el movimiento, y a Toti Flores en lo personal por ser un ejemplo de coherencia y persistencia en el rescate de principios y los valores, y que nos demuestra y enseña cada día con su accionar lo que se debe ser más que lo que nos conviene hacer muchas veces. Es un gran referente, estamos orgullosos de ser el presidente de nuestro movimiento, y algo que también nos tiene acostumbrados Toti es que a navegar en la incertidumbre. La incertidumbre de que podemos estar en un mar muy revoltoso, pero si tenemos la brújula y tenemos la utopía que nos marca la esperanza de dar paso a paso hacia adelante, sin duda vamos adelante. Y lo último que digo es que realmente es cuestión de tiempo. Solamente uno tiene que persistir e insistir en lo que cree y dice defender, o sea, defendiéndolo, siempre con insistencia. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Bueno, acá me acompaña Juan Retamar, también un dirigente social entrerriano de Concordia. Y quiero agradecer a la gente que ha organizado esto, fundamentalmente a Alejandro Gajan, un hombre que cuando ingresó al movimiento nos planteó: yo de política no sé nada, quiero hacer cosas por las personas que me rodean, y se iba todos los sábados que teníamos reunión en La Matanza con su camioneta para ver qué era esto del movimiento humanista de resistencia y construcción. Estuvo desde el inicio en esto. Y cuando dijimos de salir al interior del país, él dijo: yo puedo hacer una actividad en Gualeguaychú. Y nosotros dijimos: bueno, hacelo, porque la idea del movimiento no es que hay que pedir permiso ni nada, sino que hay que hacer. La idea es hacer. El hacer transforma la realidad. Y así que, y cuando nos dijo Lilita que íbamos a salir al interior, que ya estábamos en condiciones de salir a dar el mensaje al interior del país, qué mejor que Gualeguaychú. Gualeguaychú tiene una historia de lucha por la vida, en el caso del conflicto con las papeleras, y acá también en Gualeguaychú, en el kilómetro 54, creo que es, que nos encontrábamos muy seguido ahí con Alfredo de Ángel y los productores rurales, también dieron ejemplo de dignidad. Y creo que eso nos hace poner muy orgullosos que nuestro movimiento, la primera salida al interior del país, sea en Gualeguaychú. Y que sea también los asistentes a este lugar sea heterogéneo, la composición. Aquí hay compañeros que tienen distintas miradas políticas. Ahí me decían: hay una mesa de amigos que hoy militan en el PRO, hay compañeros de amigos que son de la coalición cívica, hay gente de Concordia, de Federación, de Concepción del Uruguay. Es decir, que nos acercamos al objetivo del movimiento, que es que el movimiento humanista de resistencia sea un espacio de convergencia para resistir a la cultura dominante que quiere destruir los valores que nuestros padres, nuestros abuelos construyeron en nuestro país. Así que muy agradecido en ese sentido, y voy a presentar a quien es nuestra guía espiritual. Voy a hablar yo también, pero quiero presentar a quien es nuestra guía espiritual en todo esto, que es Lilita Carrió. A mí me cuesta decirle doctora.
Y lo quería presentar porque le quería contar cómo se fue construyendo este movimiento y cuál es la perspectiva de este movimiento. Cuando en la Argentina de los años 90, nosotros los que no estábamos acostumbrados a pensar en que el trabajo iba a faltar, tuvimos un quiebre en nuestra condición de trabajadores y empezamos a construir organizaciones sociales. Y esas organizaciones sociales nos dio una perspectiva de poder transformar la realidad. En principio nuestra propia realidad. Empezamos a organizar los movimientos de trabajadores desocupados y conocidos como movimientos piqueteros, fundamentalmente en el conurbano bonaerense, donde surge todo eso, y luego en el interior del país, grandes puebladas como Cutralcó y Jujuy permiten visualizar un problema que estaba pasando y que no era visto por el conjunto de la sociedad. Es decir, que la sociedad vea solo una parte de lo que está pasando. Nosotros tenemos experiencia pasada por el cuerpo. En ese momento, año 95, 94, 95, era cuando el país teníamos el dólar 1 a 1, estábamos en el primer mundo y una parte de la sociedad decía deme 2 en Miami, ¿se acuerda? Todo esa Argentina. Y al mismo tiempo, no decimos que eso es macana, eso existía, pero al mismo tiempo quedaban desocupados miles, centenares de miles, y hasta podríamos contarlo por millones de argentinos que se quedaban sin trabajo. El costo social para que un sector de la sociedad tuviera la posibilidad de decir deme 2 en Miami era que en la Argentina quedaran esta gente. Y sucedían al mismo tiempo. Y el problema de la conciencia política de nuestro pueblo es que al mismo tiempo que sucedía esto, la mayoría del pueblo, votaba en el 95 a su propio verdugo, ¿se acuerdan? La reelección de Menem. Y era incomprensible, era comprensible para aquellos que tenían de alguna manera el privilegio de tener esto, que era al menos. Pero también nuestra gente en las ollas populares votaba a Menem, votaba a su verdugo. Así que algunas cosas que suceden hoy, nosotros ya lo conocemos. Lo que el movimiento trata de hacer es traer a la memoria estos momentos que no están muy lejos para no repetir la historia. El proceso del 95 terminó en lo más conocido de la Argentina, que es el proceso de quiebre que sucedió en el 2001 y fundamentalmente en diciembre del 2001. Pero ese fue el punto culminante de una Argentina que había empezado a construir un país ya no basado en los valores y que nos llevó a la devastación y al enfrentamiento entre argentinos allá en el 2001. Esta experiencia es la que nosotros tenemos que empezar a ver para no transitar el mismo camino y tener que estar repitiendo cada ciclo de la economía lo mismo y estar patinando en el mismo lugar. Tenemos que tomar la experiencia que sea como un aprendizaje para mejorar nuestra relación con el otro. ¿Qué pasó en el 2001 que ha sido muy importante? El 2001, además del problema económico, todo lo que nos pasó, también nos mostró a la Argentina que la Argentina ya no era ese país que nadie lo podía fundir. ¿Se acuerda que decíamos? Porque gobiernos malos hubieron siempre, desde el 30 decíamos la vez pasada, corruptos, malos, que no respondían a la gente y otros, algunos un poco mejores. Pero, ¿qué decía? Generalmente era el comentario, Argentina es tan rica que no se puede fundir. 2001 nos mostró que se podía fundir un país. Y se apropiaron de todos los ahorros de los argentinos. Pero lo bueno fue también que mucha gente que no pasaba necesidades económicas,
que pudo sostener, muchos se fundieron, una gran mayoría, así como muchos quedaron desocupados, que eran por millones, miles o centenares de miles de pequeños productores, de pequeños comerciantes se fundieron y tuvieron que empezar de nuevo, vendieron sus autos, sus casas. Pero esa experiencia a nosotros nos hizo ver que en la Argentina ya no era la partición por clases sociales, sino que teníamos que empezar a construir por valores, que empezaban a verse la posibilidad de que el centro de la cuestión del aglutinamiento no sea solamente los intereses económicos o de grupo, sino que empezaba a plantearse la necesidad de converger en espacios donde los valores sean más importantes. Y en el caso de la experiencia concreta que tuvimos en La Matanza, en la cooperativa La Juanita, que nosotros en el 97 habíamos sido reconocidos porque habíamos rechazado los planes sociales, eso nos costó mucho porque quedamos muy poquito, armamos una cooperativa en el 2001, año no muy bueno para armar emprendimiento, todos nos decían ustedes están locos, en este momento hay que ver cómo comemos. Nosotros hicimos una cooperativa que era de provisión de servicios educacionales, asistenciales y comunitarios, empezamos a construir emprendimiento. Nos fuimos asociando con otros que le iba bien en la vida y fundamentalmente en la cuestión económica. ¿Y por qué nos asociamos? Con Churba, con Martín Churba, un diseñador top de Capital que vive en La Recoleta. Nos asociamos, bueno, Juan y algunos compañeros conocen donde nosotros vivimos en un lugar pobre de La Matanza pobre, de La Ferrere, hay veces se debe ver por televisión lo que es esa zona. En un barrio armamos todos estos emprendimientos y nos asociamos con Churba, que vive en Posadas y Rodríguez Peña, la otra punta de la escala social, y pudimos armar estas asociaciones y exportamos guardapolvos a Japón, remeras a Italia, hecho en nuestros talleres. Lo que mostraba que la capacidad asociativa y la posibilidad de trabajo que teníamos, esta gente pobre que había quedado desocupado, si le daban la oportunidad podían mejorar la calidad de vida y mejorar las cosas, y la relación con otro permitía hacer todo. Y después también esto podía haber sido una casualidad. También hicimos una asociación con nuestra panadería, con Maru Botana, y produjimos unos panes dulces muy bueno, con un altísimo valor agregado, y la campaña, esta última no, bajó un poco, pero la anterior llegamos a vender 10.000 kilos de pan dulce, que eran como regalos empresariales. El pan dulce de La Juanita es caro, porque tiene la receta de Maru Botana, los mejores insumos, los mejores formas de elaboración, y eso hizo que esta asociación posibilitara que hoy tengamos una escuela de primer nivel. Con Lilita siempre hablamos, ¿dónde se cambia la realidad? Cuando vos a los lugares más pobres les podés llevar las mejores cosas. Entonces nosotros estamos armando una escuela, hoy tenemos un jardín de infantes y hemos empezado un contraturno de la escuela primaria. Una escuela en este lugar pobre de La Matanza, donde las aulas tienen aire acondicionado y estufas para el invierno. Y queremos tener los mejores maestros. Y ayer le decía, estoy muy contento, y en todo caso después lo desarrollo, se inauguró una sucursal del Banco Santander, el primer banco del país, en este barrio pobre. ¿Y por qué un banco? Porque con la asignación universal por hijo y los planes sociales y todas esas cosas, los pobres ahí había que caminar 5 o 6 kilómetros para ir al cajero automático, y a las 4 de la mañana, y cuando llegaba a las 10 no había más plata y se tenían que volver caminando, porque ustedes, los pobres, sabemos que muchas veces llegamos con 0 pesos a la hora de cobrar la asignación. Es decir, que se puede integrarse. La idea es esta política de integración. ¿Con quiénes? Nosotros vamos a La Recoleta a ver a Martín Churba, a Maru Botana y a otros empresarios. ¿A qué? ¿A pedirle plata? La verdad que eso no sería lo más importante.
le vamos a pedir lo mejor que tienen. En el caso de Martín Churba, que nos enseñe cómo se diseña. En el caso de Maru Botana, la receta para hacer el pan dulce. ¿Por qué? Porque cuando damos lo mejor que tenemos cada uno de nosotros, la asociación se hace muy, muy fuerte. Cuando damos nosotros lo mejor que tenemos, no cuando pedimos solamente lo que necesitamos. El asociativismo es posible cuando damos lo mejor que tenemos y no lo que sobra. Porque cuando damos lo que sobra y viene la miseria, ¿a quién le sacamos? A los que le estamos dando lo que sobra. Y eso fue transformando la realidad de nuestro entorno, nuestro barrio, y eso es el ejemplo que queremos traer también como movimiento humanista de resistencia y construcción. Y aquí hay que resistir. Esto es una palabra fuerte que a muchos no les gusta, que nosotros trabajamos mucho. Hay que resistir a una cultura dominante que dice que solamente se puede vivir en Argentina, primero si gobiernan corruptos, que sean posible la gobernabilidad. No importa, el robo pero hacen, que ustedes muchas veces han escuchado, nosotros en la provincia lo venimos escuchando hace mucho, en la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es la otra cuestión, un eje importante que esto no se puede cambiar? Que una propuesta de un gobierno transparente, fuerte, no es posible en la Argentina. Y nosotros estamos absolutamente convencidos que es todo lo contrario. La posibilidad de terminar con la pobreza, de mejorar las condiciones de vida de nuestra gente, es si se hace todo lo contrario de lo que se está haciendo ahora. Porque la corrupción es la contracara de la pobreza. Y hay casos emblemáticos, el caso Soclender y otros casos emblemáticos donde el dinero que debería ir para los pobres termina en los bolsillos de los amigos del poder. Y esto es lo que nosotros tenemos que salir a decir como una forma de contracultura a la cultura dominante. Ahora, la construcción de este movimiento no es tarea fácil. Es una tarea donde necesitamos unirnos para desde ahí empezar a construir. ¿Pero qué nos une? ¿Nos une intereses económicos? No, nos une un profundo respeto por las instituciones que tienen que ser transparentes y nos unen un profundo respeto en los principios y valores humanos que tenemos que defender. Aquí no está solamente en peligro la República, no está solamente en peligro las condiciones de vida de la gente, materiales, sino que está en peligro que no podamos decirle a nuestros hijos que defendimos los valores más caros de la humanidad, que es posible la solidaridad, que es posible defender los valores de la honestidad, que es posible decir no robar, no mentir, no usar a los pobres. Y para eso tenemos que construir este movimiento juntos, aquellos excluidos sociales, aquellos que están hoy violentados en su condición material, aquellos que son saqueados en su condición material, ya sea por falta de laburo, ya sea por impuestos injustos, pero tenemos que juntarnos también con aquello que nosotros llamamos los excluidos morales. Y este es el punto más fuerte de nuestro movimiento. ¿Quiénes pueden integrar nuestros movimientos? Todos aquellos que se consideren excluidos morales, todos aquellos que la injusticia lo indigne, que tenga la capacidad de indignarse, esos son bienvenidos. Muchas gracias. Yo voy a tratar de ser muy breve. Yo creo que las palabras del presidente del movimiento, cuando todos nos juntamos a definir una estrategia que quizás ahora recién se entiende, como todas las cosas que hago yo se entienden tarde, pero cuando en primer lugar en un momento nosotros decidimos romper las alianzas, era porque veíamos cómo se compraban y vendían políticos que integraban estos acuerdos y que hoy ustedes lo ven en todos los diarios en la provincia de Buenos Aires. ¿De qué modo? Ese Carrió rompe, no Carrió, veíamos cosas terribles y dijimos nosotros en esta negociación
que por arriba son oposición y por debajo pactan por dinero con el gobierno, no podemos estar, aunque nos quedemos solos. De modo tal que la sociedad, primero, no le gustaba escuchar la verdad, segundo, no entendía cómo yo, que había construido el acuerdo cívico que nos llevó a la victoria, había aparcado la diferencia, pero la diferencia la marqué justamente en Provincia de Buenos Aires, cuando nuestros compañeros del acuerdo votaban todo con Scioli. Y la gente no registraba, hoy votan con Scioli, el revalúo, todos, que va a terminar de fundir a los pequeños y medianos y a los medianos productores de la provincia de Buenos Aires. Así que gracias a Dios que ahí no estábamos, porque si hubiéramos ganado hubieran hecho lo mismo. Y fue muy duro y muy costoso, pero también yo tenía claro que había que entregar sin moverse, que no importa la derrota, que la única derrota que importa es cuando te quiebran moralmente. Y que había momentos en la Argentina que era preferible, como El enemigo del pueblo de Ibsen, quedarse solo por decir que el agua estaba contaminada, a estar acompañada para que el agua se siga contaminando. Y esta fue una decisión que tomamos algunos de la coalición cívica, y la otra que tomamos, y que yo lo dije hace 6 meses, hay que estar fuera de un sistema político que se va a desintegrar por corrupción. Y se va a desintegrar por corrupción porque mientras nosotros disciplinábamos a la oposición, y yo tenía esa cara de celadora mala, la verdad es que la oposición estaba disciplinada por miedo a mi persona. El día que yo perdí poder, negocian todo. Esto es lo que ustedes ven ahora. Y yo, gracias a Dios, dejé de ser la bruja, porque esto me costó diabetes y un montón de cosas. No es fácil tener que ser el que disciplina. Y si es una mujer, te odian para toda la vida, esto ya lo sabemos. Pero lo cierto es que el proceso que viene, lo que muestra la Argentina, yo peleo hace 16, 17 años contra la corrupción, es que el ciclo que nosotros vivimos en los 90 y que terminó en el 2001, encarnó en un ciclo casi idéntico. La única diferencia es que antes se llamaban liberales y ahora se llaman de izquierda, pero son los mismos, ¿no?, que saquean permanentemente la Argentina. Y entonces la gran cuestión nuestra acerca de lo que viene en la Argentina, que es obvio, por eso yo no emito una sola palabra política, porque yo todos los mensajes ya lo di, mataron el mensajero, pero no pudieron el mensaje era verdadero, es que el movimiento tiene que evitar la Argentina kármica. ¿Qué es el karma? Pues parece que ya es un karma. Yo creo que acá todos, algunos jóvenes no lo han visto, los que ya somos viejos, yo soy vieja, porque yo ya pasé la media de la vida. ¿Vos también? Yo ya tengo 55, yo estoy del otro lado, algunas de 60 se cree que son jóvenes, pero algunos ya vivimos desde nuestra infancia los ciclos, que curiosamente, casi simbólicamente, son cada 10 años. 10 años nos saquean, 10 años después nos fundimos. No se funden todos, se funde la clase media y la clase pobre. Hay algunos que son riquísimos y que no los toca nada, y que ahora ya tienen todos los dólares fuera del país, como tenían todos los dólares fuera del país en el 2001, cuando yo les decía se llevan los ahorros de los argentinos. O sea, miren la loca, la apocalíptica, la del Titanic. Hay algunos que no se funden nunca. Hay otros que se funden siempre, que es el 90% del país. Como el país es muy rico, vuelve a acumular, vuelve a ser saqueado. A la Argentina le encanta la fiesta, le encanta comprar, y esa debilidad con el dinero que tenemos como argentinos de ser un pueblo de riqueza fácil, es la que usan los gobernantes para fundirnos siempre. Yo recuerdo el menemismo que decía el contrato de extorsión del menemismo era: dame la convertibilidad, $1, $1 y déjame robar. Hasta que un día el dólar y el peso, el hijo estaba trabajando en Miami, en vez de estar trabajando acá con su profesión, y era 4-1. Y ahora es parecido. Nos armaron una fiesta enorme, el año pasado enorme, como enorme
es el costo de pagar la fiesta. ¿Y quiénes van a están empezando a pagar la fiesta? El campo, que pagó la fiesta con las retenciones y que ahora la va a pagar como faltan para las retenciones con los impuestos inmobiliarios. ¿Y quién paga cuando paga el campo? Algo que se juntó en el 2008 y se separó ahora. Las ciudades, los comerciantes de las ciudades. Porque cuando llora el campo, mucho más llora la ciudad que está cerca del campo. Eso lo conocemos los que nacimos y nos criamos en esos lugares. Entonces, la cuestión no es revisar el pasado ni hacer crítica, porque yo ya digo, en mi caso personal yo entregué todo. Nadie me puede decir que transé después de 17 años de vida política, nadie puede decir que me ensucié, todos pueden decir que estoy loca, pero que al final tengo razón. Todos pueden decir que soy mística, lo cual es cierto. Si no tuviera esta fe, no estaría acá. Lo que no pueden decir es que robé o que mentí. O que usé a los pobres. O que usé al campo. Porque en todo caso fue la única fuerza que siempre defendió al campo, aunque nunca fue votada por el campo. Que nunca se corrió, que mantuvo las posiciones y que la sigue manteniendo aún ahora. Pero entonces, ¿para qué vamos a hablar del pasado? La propuesta del movimiento, y esta es una convocatoria desde el alma. Yo me enamoré de Toto, yo le voy a hablar de la historia de un amor. Resulta que a mí me costaba mucho en mi partido hacerles entender a chicos extraordinarios que las ideologías son el gran engaño de la modernidad, que en nombre de las ideologías y en nombre de los nacionalismos se mataron millones de personas en Alemania, pero también se mataron millones de personas en Rusia y también se explotaron millones de personas para ideologías liberales extremas sin ningún control del Estado. Y que la verdad que las ideologías vinieron a sustituir algo tan importante como los principios. Porque las ideologías terminan justificando todo, seas de centro izquierda, de centro derecha. En cambio, los principios no te dejan justificar todo. El principio de la verdad, el principio de la justicia, el principio no te dejan. Cuando a vos te dicen no podés mentir, no podés mentir. En nombre de Stalin se ha mentido, en nombre de los liberales se ha mentido. ¿Entienden? Las ideologías son tramposas. Y la Argentina tiene que volver a la ética de los principios. Nuestros abuelos y bisabuelos no tenían ideologías si venían del hambre de Europa, pero sí tenían principios. Y eran los viejos principios judeo-cristianos, que no son otros que los budistas. Cuando uno lee los principios de Buda, es no robar, no engañar y no usar al otro. Es el mismo. Porque la humanidad que nosotros llevamos adentro, en lo que se llama, en lo que Carl Jung llama el inconsciente colectivo, y San Pablo dice, el templo de Dios es el hombre, ¿está? Los psicoanalistas dicen, adentro está la humanidad, dice Erich Fromm. Adentro están los principios, es nuestra conciencia. Nos lleva a decir algunas cosas no se hacen. Cuando uno tiene aspiraciones correctas, principios correctos, perseverancia y constancia, uno tiene efectos beneficiosos. El karma es la teoría de la acción. Es decir, que lo que accionás hoy tiene inexorables efectos futuros. En esta vida y para los budistas, en otra vida. Pero siempre el karma es en realidad los efectos de tus actos a lo largo de tu vida. ¿Por qué tiene semejante karma la Argentina de que pase lo que pase cada 10 años? Por las acciones que ejecutamos inmediatamente que queremos salir de la crisis. Todo lo que ejecutamos en el 2002 y en el 2003 y siguientes causan las consecuencias que empezamos a vivir ahora, cada vez de manera más dramática. Todavía no empezamos. Todavía no empezamos.
Pero el hecho de que no haya habido justicia en la devolución de los dólares, el hecho de que se hayan especificado todas las deudas de todos los grandes actores de la Argentina que ya habían sacado su dinero en dólares afuera y que entonces especificaron sus créditos. ¿Me van siguiendo esto? ¿Qué hicieron las grandes empresas de la Argentina? Sacaron, por ejemplo, Repsol. Tenía créditos en todos los grandes bancos de la Argentina. Sacó todas las utilidades y fueron a España, 4.000 millones de dólares. Y lo que hizo Duhalde, especificó toda la deuda. En consecuencia, ellos que en el mismo banco tenían su espejo en dólares afuera, con el tercio de la plata que tenían afuera, pagaron su deuda y con el resto se compraron los campos a precio vil. U otras cosas. Ese fue el gran engaño. Y todos aceptaron porque de alguna manera las clases medias empezaron la competitividad. Pero nunca exigimos justicia respecto de eso. Es cierto que a las clases medias la especificaron, pero también le devolvieron en pesos su dinero. Es decir, que las clases medias perdieron y perdieron los pobres. Pero no nos importó porque estábamos mejor. Después elegimos un liderazgo que era un liderazgo que expresaba el resentimiento de una sociedad que había tenido muchas frustraciones. Y nos encantaba cuando ese liderazgo de resentimiento se batía contra enemigos inexistentes mientras por abajo hacía negocios con los de siempre. Y no quiero hablar más porque no se habla de los muertos. Y se volvió a construir de nuevo, al amparo de una nueva fiesta, la misma matriz de saqueo. La única diferencia que antes las empresas estaban en manos extranjeras y algunos privados argentinos y ahora están en manos de lo que yo llamo el patrimonialismo corrupto del mismo poder o de sus amigos íntimos. Es decir, que en vez de ir para adelante, vamos para atrás. Es decir, estamos en una sociedad tribal, donde una tribu se reparte el país. ¿Cómo hacemos entonces esto que se llama ley de la causalidad? ¿Qué podía pasar si no esto? Si era lo que estaba pasando. ¿Por qué no quisimos ver? Por el becerro de oro, por la plata. Y ahora se nos cayó el becerro. El becerro no está en ningún lugar. Y ahora tenés el becerro es el dólar, ¿eh? ¿Está? Para la Argentina. Eso sí, la tribu viaja en primera, tiene los dólares. Estamos todos al servicio de una tribu, una concepción tribal. Entonces la pregunta ya no es esto ya está. Miren, ese mandala que es el movimiento, ¿saben lo que es un mandala? Allá lo ven. ¿Por qué diseñamos un mandala? El mandala también expresa la flor del loto y ustedes la van a ver en muchas catedrales, sobre todo las catedrales, ¿cómo se llaman? Las góticas. El mandala es la continuidad de la vida, está formada por varios círculos y expresa una flor de loto, el mandala une todas las religiones, desde las orientales a las judeocristianas. Pero en términos budistas y orientales, el mandala es la flor del loto, que es una flor que crece en los pantanos. Es decir, que es una hermosa flor que nace en el lodo, pero que no se contagia en el lodo. ¿Qué hacemos para no repetir la historia? Tratar de hacer un movimiento que sea una flor de loto. No separarnos del resto, estamos en el lodo. Es mentira que uno tiene que ensuciarse si está en el lodo. Mi caso personal y el de otros es la prueba fiel de 17 años de política, donde vos podés estar con más o menos votos, pero el cutis está perfecto, la conciencia está tranquila y no te pudieron ensuciar. Porque no aceptaste las tentaciones
del poder, y hubiera podido ser presidente, porque yo me normalizo con el Estado y soy presidente, si me adoran, pero lo que quieren es comprarme, y yo no acepto esa compra. Lo que quieren es que vos trabajes para determinados intereses. Entonces, ¿cómo rompemos el karma? ¿Cómo se rompe el karma en la vida personal o en la vida social? Se rompe de una manera muy clara, teniendo aspiraciones correctas, siguiendo los caminos correctos y teniendo la perseverancia para sostener esto. El movimiento tiene que sostener la ética, tiene que sostener la república y tiene que encarnarla. Y el desarrollo económico. Y si hacemos acciones correctas, vamos a tener efectos benéficos. Primero para nosotros. Yo digo, el movimiento es de autosatisfacción personal. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros hacemos lo correcto, somos felices y dormimos tranquilos. Que si nosotros sabemos que estamos peleando por una causa que los trasciende, nos hace bien. Y eso es independiente del resultado. Nadie les viene a decir vamos a ganar, vamos a perder. Yo misma soy la imagen del éxito, del fracaso. Y cuando dicen que ya estoy muerta, les digo, no estaba muerta, estaba de parranda, como dice Sabina. ¿Entendés? Entonces, no importa cuántas veces mueras, importa cómo renaces. Eso es una cosa, es maravilloso además esa metanoia. Entonces digo, nosotros no tenemos que buscar resultados. Este movimiento lo que le venimos a proponer es que no busque resultados, que no se desespere por los resultados electorales, que no forme parte de esta clase política que ve una derrota como la muerte, estoy hablando hasta de mi propio partido, que siempre le encantó que yo perdiera si ellos ganaban. El problema es cuando yo perdí, ellos tampoco pudieron ganar. Y ahí dijeron, se terminó. Ya no, esta vaca no da más leche. Tenemos que desprendernos del resultado de la acción. Hay que hacer en cada casa, en cada lugar. Nosotros vamos a mandar los cuadernos de la tradición humanista. Pelear por esto, pelear por los valores del humanismo. ¿Y qué es el humanismo? Yo lo voy a tratar de... Es la única salida. El humanismo es tan viejo como el mundo. Todas las culturas de la sabiduría antigua son humanistas. Voy a citar solo 3. Pero ustedes pueden tener el taoísmo, pueden tener el confucianismo. Voy a citar el budismo porque es universal, porque es humanista, porque habla de una filosofía de vida y cuyo centro es la renuncia y el dar. Cuyo centro es cuanto más renuncies a tu yo, cuanto más des y cuanto más entregues, más cerca estás del despertar, que quiere decir de lo que ellos llaman la iluminación. Los judeocristianos que dice exactamente lo mismo. Vieron cuando la Biblia no es todos los milagros que hace, a la gente le encantan los milagros, no. Lo más exigente del Antiguo y del Nuevo Testamento, tanto en Abraham como en Cristo, es el que quiere conservar la vida la perderá, el que la entrega la ganará. ¿Vieron cómo es paradojal? Es al revés de lo que pensamos nosotros. Si vos retenés y acumulás, más rico vas a ser. Bueno, la tradición humanista te dice lo contrario. Cuanto más das, más rico vas a ser. Cuanto más entregás. Y Santa Teresa, ¿cómo se llama esta de allá de la India? Santa Teresa de Calcuta, que decía hay que entregar hasta que duela. En realidad, en ese humanismo y el amor al prójimo, ¿no? El igual. ¿En qué somos todos iguales, independiente de la condición social que nacemos? En el alma. Cuando yo me enamoré de Toti éramos ciudadanos del alma. Por eso a mí me parece tan injusto este tema de este progresismo medio chanta, ¿no? Que vive en la Recoleta, pero está convencido de que vive en Fuerte Apache. La verdad es que yo, todo el mundo lo sabe, no tengo el mismo origen de Toti. Él ha pasado hambre en serio, yo también he pasado hambre por las dietas.
Yo vengo de una familia tradicional, a mí no me ha faltado nada, ni campo, ni vacaciones, pero no tengo nada ahora, soy rica igual. Ahora sí que no tengo nada. Ahora, los corazones no se eligen por la condición social. Y personas perversas, psicópatas, buenas, malas, existen en todas las clases sociales. Entonces no se puede tener prejuicios. Y esto es lo que dice Totti. Por eso es tan importante que Totti sea presidente del movimiento. Porque es alguien que le puede explicar a los pobres que todos somos iguales en lo interior y que el desafío del Estado es que podamos tener todos las mismas posibilidades de vida para que podamos tener todos una misma carrera de mérito, de esfuerzo y de trabajo. Por eso es lo mejor en el peor lugar. Porque si el chico tiene el mejor violín, va a ser violinista. No importa que nazca en Fuerte Apache. Ahora, si al chico le doy un violín roto y al otro le doy el violín nuevo, seguramente el violinista va a salir de otra clase social. Entonces, los que tuvimos todos los privilegios, y estoy hablando desde las antípodas de él, lo que tenemos que hacer es lo que nos dieron a nosotros. ¿A nosotros qué nos dieron? Todas las posibilidades para ser. Eso es la condición que dieron nuestras familias. La posibilidad de estudiar, la posibilidad de viajar, la posibilidad de admirar la belleza, la posibilidad de los amigos, la posibilidad de mostrarte el mundo para que vos puedas después querer. Eso tiene que estar a disposición de todos. A disposición de todos. La ópera tiene que estar en Fuerte Apache. No la cumbia solamente, sino Edipo Rey. Porque el acceso a la belleza es común a todos. Ay, esos sangos me van a matar. Hice una cosa en mi lucha por la vida con esta diabetes. Miro los sándwiches y se me hace que qué sé yo. Que... Entonces, esta es la propuesta, que en cada casa, que en cada lugar, a lo mejor no me entienden del todo hoy, pero me van a entender en muy poco tiempo, podamos ir casa por casa nosotros, cada uno, de ser un militante por la vida, no repitamos la historia. Empecemos a obrar bien. Votemos un contrato de decencia, no de los mentirosos, sino de los que tienen conducta. Participemos, obliguémonos y no permitamos que nos engañe. Que no nos engañe ni el almacenero, ni el político, ni el juez. Eso es resistirse a la humillación del engaño. Porque quien te engaña no te respeta. Se trate del hijo, del marido, del primo, del abuelo, no te respeta, te está humillando. La mentira es la humillación. Si nosotros podemos decir esto ahora y mañana, el objetivo de este movimiento que es social, que no tiene que ver con lo político partidario. La verdad es que yo estoy en política partidaria porque es mi misión. Ahora, ustedes saben que yo soy una civil total. Yo puedo aguantar una reunión política 2 horas, después me aburro. Pero 40 años de mi vida estuve en la universidad, en la calle. Yo soy de la calle, yo soy una mujer de la calle. Como digo, en el mejor sentido de la palabra, de estar con la gente, de poder hablar, de poder estudiar, y soy una intelectual. Y una cristiana militante absolutamente. Pero el objetivo de este movimiento es ese. El que no pueda hablar con el vecino, que se sostenga a sí mismo, pero que diga, conmigo no van a poder. No nos moverán. De estos valores no nos moverán. Aunque nos vengan 1000 derrotas, no nos moverán. Porque si uno no se mueve y es roca, hay un día que todos son roca. Pero si todos nos movemos de un lado al otro, la verdad que todos terminamos gobernados por los mismos. Yo los invito a hacer eso. Cualquiera sea la religión, el partido, es de adentro, no es de afuera. A rechazar el engaño, a rechazar el uso del otro, a construir una sociedad de libertad y de igualdad desde ahí, pero de libertad, de mérito, de esfuerzo, y lo tenemos que hacer de la sociedad porque el sistema político no tiene salida y me saca esta empanada de acá. Muchas gracias. Todo pulmón.
Y mientras tanto, agradecer la colaboración de la gente que vino de Concordia, de Colón y de Feliciano. Y bueno, y ya iremos construyendo esta red de pasito y como lo venimos haciendo y arrancamos acá. Bueno, el que quiera hacer alguna pregunta que viene bien para... Buen día, doctora. Gracias por estar en Gualeguaychú. Le hago la siguiente pregunta. ¿No cree que un núcleo de principios para empezar a defender es nuestra Constitución Nacional como proyecto? A ver, la Constitución es el derecho. Yo estoy hablando de lo que precede al derecho. No vale la letra escrita si no hay una encarnadura espiritual. Miren, cuando las sociedades cumplieron el derecho, es porque sentían y encarnaban los principios que el derecho expresaba. ¿Se entiende? Me parece que, a mí siempre me preguntaron, ¿cómo se articula el contrato moral? Pregunta del 2002, que es mi texto, del 2002, miren, cuántos años. Entonces le dije, no es un pacto entre políticos, no es júntense, es un estado espiritual de la nación. Porque, ¿qué es la unidad? Es un estado espiritual. Nosotros tenemos que militar por un estado espiritual que, consecuencia de eso, te lleva como proyecto a la Constitución, ¿está? Pero es prepolítico y es prejurídico. Es un estado de adentro, de decir, yo voy a cumplir, yo voy a respetar, yo no voy a mentir. Y yo quiero hablar de un tema que es muy complejo desde el punto de vista filosófico y religioso, pero que a ustedes les puede dar una llave. ¿Qué es el uno? Nosotros estamos acostumbrados a lo que se llama la dualidad. El bien y el mal, todo son dos, hombre, mujer, etc. Pero también en nuestras propias religiones y en nuestras propias filosofías hay un uno. El uno es el cosmos, el uno es Dios, el uno es la superación de la dualidad. E implica algo del orden de la unidad. Ahora van a entender lo que es unirse. Superar la dualidad y unirse es unirse en los principios, no en la persona. La sociedad dice, ¿por qué no se juntan y se rejuntan todos? Porque no tienen los mismos principios. En consecuencia vienen las consecuentes divisiones. ¿Quién se tiene que unir? El pueblo. ¿En qué se tiene que unir? ¿Qué es el uno para el pueblo que supera la dualidad, que supera que seas de derecha, de izquierda, liberal? Uno, determinados principios que encarnan en el corazón de cada uno o en el alma o en la mente. Del corazón o del alma tienen que ir a la mente. Es la ética del cumplimiento y del amor a lo que debo hacer por encima de la ética negociadora de la pura conveniencia. Porque la ética negociadora de la pura conveniencia es la que les hace cometer errores electorales irrecuperables. Voto a fulano porque le puede ganar, voto a Meni, terminan votando el tipo del gobierno. El gobierno instaló que el segundo era un candidato, que era el candidato del gobierno. Ese candidato del gobierno, toda su fuerza y vota con el gobierno. Miren cómo le instaló el candidato. Es de una provincia cercana a esta. ¿A quién no había que votar? A la que desunía, a la que estaba loca. Porque cuando en el 2010 yo disciplinábamos el Parlamento, el poder vio claro quién disciplinaba a la oposición. ¿Quién hacía que voten juntos desde Federico Pinedo a, ¿cómo se llama? Director de cine, que está viejito, a Pino Solana. Cuando vio eso dijo, hay que romper el factor que une la oposición, el disciplinamiento. Y esto lo quería parte de la oposición porque quería hacer negocio con el kirchnerismo menor, y esto básicamente lo quería el gobierno, que era no tener oposición. Ahora, ¿quiénes votaron no tener oposición? El pueblo. Cuando eligió los candidatos que el gobierno les señalaba
como los que eran más buenos, más. ¿Y quién no podía ser votada? La dura, la intransigente, la mala, la caprichosa, la que no se prestaba al negocio ni les convalidaba la corrupción. Entonces, a mí no me interesa, esto de ser nada a mí me encanta, les aclaro que no quiero ser nada, Yo estoy feliz, yo estoy llena, esto de no ser nada, andar por la calle, es una maravilla. Así que estoy descansando y estoy más flaca, me voy a quedar divina. Yo quiero que ustedes ganen las elecciones y que yo me vaya al Maipo, ese sería mi... Ahora, lo que sí quiero es que una sociedad que tiene valores comprende más. Tiene más discernimiento. No se la llevan puesta tan fácilmente. Hay que votar a Duhalde, empezaron a salir. Hay que votar, perdonen, voy a poner ejemplo. ¿Y dónde está Duhalde ahora? ¿Se dan cuenta? Siempre, a ver, hay otro peronista que siempre viene a las elecciones para dividir el voto. Y después desaparece y cogobierna hasta la próxima elección que vuelve a aparecer como opositor. Ahora, las boletas electorales se las paga el gobierno. Y la gente dice, mirá, está todo iluminada las autopistas, ¿vieron? Entonces nos toman de imbéciles a todos. Y uno que es inocente, que cree, muy bien. Entonces hay que sostenerse en determinados principios. Si este movimiento parecía un movimiento que nadie sabía, los propios comilitantes míos decían, Carrió quiere vaciar el partido. No, yo sé lo que viene. Entonces, era la ley de la causalidad. Entonces yo les propongo esto, en estos momentos, en cada casa, convencer a 10, sostenerse, entrar en Facebook, estar en el blog de, ahora les darán todos los datos, sostenerse, ayudar, porque ese sostenimiento familiar, yo ahora voy a ir a desayunar a la casa de la gente, ese sostenimiento puede ayudarnos a una salida no violenta, la clave es la no violencia, a una salida republicana, la clave es la república, a una salida sin bronca, porque la bronca ayuda a que vuelva al pasado y no a construir el futuro. Entonces es un poco de militancia por la vida y también es una estrategia que enraiza en la filosofía, que tiene su base en la religión, pero que además es eminentemente política. Porque uno sabe, política en el sentido no partidario, porque uno sabe perfectamente lo que tenemos que enfrentar, es que tenemos la difícil tarea de no repetir la historia, de que sea no violento y de que salgamos a la prosperidad moral, material, por muchísimos años. Ese es un poco, esa es la prueba. Y cada uno tiene que poner algo de su cuerpo, algo de su casa, porque además esto es sin dinero, sin nada, algo de su tiempo, algo. Aunque sea un pensamiento por día. No nos moverán. Y muchas gracias a todos los que están acá y que en algún momento nos acompañaron. Muchas gracias a los que están acá y me votaron, porque votar a una derrotada no es fácil. La fuerza de ustedes fue la que me ayudó a volver. Me cuesta mucho la salud. Cada vez que estoy en un programa de televisión me sube la diabetes, pero estoy segura que Dios me va a curar y yo voy a poder estar bien para ver el triunfo de la causa. Muchas gracias. Esto discurso de la esperanza y, en definitiva, creo que los que estamos en este lugar tenemos la esperanza de que esto cambie, ¿no? Es una tarea ardua, dura, hay que romper con muchas cosas, con muchos paradigmas, pero fundamentalmente a mí lo que me preocupa es cuando se arman proyectos políticos nuevos, o intenciones de esto, cómo delimitar o cómo hacer para que la gente que se acerca venga con proyectos de sociedad. Pues yo veo que se acercan, si hay posibilidades electoraleras, y van con proyectos personales de poder. Esto nos llevó a toda esta hecatombe, ¿no? O sea,
tenemos que cambiar la mentalidad. O sea, yo me meto en un partido, tiene posibilidades de ganar, y bueno, yo me voy a acomodar, algún puestito voy a tener, y estamos pensando en no solucionarle las cuestiones a la gente, sino solucionar mi problema. Creo que la tarea más ardua es esa, cambiar eso. Por eso esto no es partidario. Por eso este movimiento no es partidario. Algunos estamos afiliados a la coalición cívica, pero puede haber afiliado a otro partido. Este movimiento no es partidario. Este movimiento es social, nunca se va a convertir en un partido político. Hay gente que puede ser independiente, seguir en el movimiento solamente, hay otra que puede estar afiliada a un partido. Este movimiento, porque lo que vos decís es exacto. Porque si bien hay mucha gente que ha trabajado en silencio, hay algunos que siempre tienen un plan de un cargo. Y entonces, para sacar el partido como postula cargos selectivos, y los cargos selectivos tienen mucho sueldo, pervierte todo, para mi criterio. Yo creo que a mí me mataron algunos de los míos porque no tuvieron los cargos. Eso está ahí en la cabeza, ¿entendés? Así también hay mucha gente que nunca tuvo cargos y acompañó, que es en general la que está en el movimiento. Pero yo aprendí algo. La gente cree que rompo, ¿no? Nosotros armamos siempre algo para que sea más amplio. Primero fue el movimiento Argentina para una república de iguales, algunos se fueron, pero no se fueron por mi carácter, se fueron en la comisión de lavado porque tenían un susto, porque me estaban por matar a mí. Entonces algunas personas dijeron, Lilita, esto es demasiado para nosotros, y se borraron. ¿Se acuerdan cuando lo mataron a Perel y la próxima era yo? Después armamos el ARI, después vino el kirchnerismo y nos arrancó Graciela Ocaña, esto ofreciéndole cargos. Ahí se llevaron un pedazo grande del partido con cargos, embajadas. ¿Qué? ¿Se imaginan nosotros? Pero bueno, quedó otro, crecimos de nuevo, nos vino la operación, ¿se acuerdan? Contra Olivera, la mentira, porque ganábamos la capital. Y después, ahora que ustedes entienden, hay que tener mano de hierro para sostener los principios. No es que en un partido todos tienen principios. Es que en un partido hay que tener mano de hierro, que es lo que me dice el autoritarismo, para que nadie se corra a negociar. Después creamos la coalición cívica, que fue la que dio tan extraordinario resultado en el 2007 ahora. Para crear la coalición cívica tuve que desafiliarme a mi partido, al ARI. Y tuve que renunciar a la banca de diputada nacional. Para ponerme por fuera y con el peso de la sociedad no engañar a la sociedad, porque había algunos que querían con esos votos repartirse los cargos y tirarme afuera del partido. Miren los esfuerzos, y sin embargo la coalición cívica creció. Y ahora, en vez de crear la coalición cívica, algunos quieren volver a eso chiquitito para condicionar, y yo les digo, yo estoy en el movimiento, que cada vez es más amplio, que no tiene partido, porque la lucha es por una causa. Y nosotros somos servidores de esa causa. Miren, yo podré tener votos, no tener los cargos, no tenerlos. Se imaginan, mis hijos están desesperados. Mamá, ahora que perdiste, volví a la profesión. Claro, porque ellos tenían tanta plata cuando yo era independiente. ¿Se imaginan lo que facturaría yo poniendo un estudio de abogado? Y entonces están todos felices, pero no va a ser así. Yo primero tuve la tentación y dije, no, acá hay que perseverar, acá hay que quedarse en la pobreza y sostener los principios. Entonces todo cuesta, pero todo a su vez cada vez es más amplio. Todo se divide por ahí, ustedes van a tener la sensación de que todo se divide. Yo tengo otra visión, Dios poda para que demos más frutos. Cuanto más me arrancaron, y el dolor solo lo conozco yo y mi cuerpo, más florecimos después. Entonces esto, en vez de ser más chico, tiene que ser más amplio, y no tiene que estar en beneficio de una persona ni de un partido. Tiene que estar en beneficio de una nación. Tenemos que prometernos que nosotros y nuestros hijos y nuestros nietos van a ver una nación digna, con prosperidad cultural, espiritual y económica. Tenemos que prometernos, y si no lo vemos,
Lo vemos en el cielo, no importa. Y si no lo vemos, no importa, porque lo importante es que el sentido de la vida te tome haciendo lo que debes hacer, amando lo que debes hacer y con una enorme alegría de haberle dado sentido a tu existencia. Y muchos de nosotros que ya estamos en la tercera edad, podemos hacerlo. Y los chicos que tienen 30 tienen más que hacerlo, pero podemos hacerlo. Es 1 hora por día, son 2 horas por día, es juntarte, es predicar, es conversar, es hacer entender. Viene un tiempo de entendimiento colectivo. Porque las crisis siempre hacen entender. Cuando uno sufre siempre entiende más que cuando está contento. Así que esa es la clave. Pero por eso estamos en el movimiento. Y lo otro se verá. Mira, ya, yo quiero curarme. ¿Sabes qué? Te digo una cosa, yo no quiero sufrir más. Y el movimiento me permite a mí estar con Toti, estar en la calle, estar con la gente, me permite dejar de sufrir. Yo sufro mucho el que está pensando en su situación personal, en su cargo, y no está pensando en la Argentina. Entonces no me hagan esas preguntas porque yo las entiendo, vos tenés razón, pero me ha causado demasiado dolor interno ver a mucha gente a la que eduqué y formé, que solo estaba pensando cómo arrancar lo mejor de mí y los cargos para después destruirme. Lilita, yo tengo un deseo. El micrófono. Un deseo muy bonito. Que usted pudiera integrar la Corte Suprema de Justicia. Sería maravilloso para el país. Pero yo me aburriría enormemente. Yo ya estuve en la justicia, llegué a muchísimos casos. Sí, pero es muy aburrido, todos se sienten importantes y yo no podía ver la calle. Yo nací para la calle, a mí me gustan los bares, me gusta la gente, ¿entendés? Me gustan los asados, me gustan los amigos. Yo creo que si yo me quedo 2 noches viviendo en las plazas con mis amigos de las plazas, no vuelvo más a una casa. En ese sentido tengo más de apóstol que de, ¿entienden? Me gusta andar entre la gente. Estuve en la justicia, la amo, soy profesora titular de Derecho Constitucional y de Derecho Político, pero ya no volvería ni a la universidad ni a la justicia. Porque cuando uno vive el sol, vive la calle, es muy difícil volver a esos despachos. Me encanta ser juez, me encantó estar en la justicia. Muchos piensan en Lilita Carrió en algún cargo y muchas veces también exigen una Lilita Carrió disciplinada de alguna manera a algún sector del poder que permita hacer eso. Yo también estoy enamorado de ella, pero me enamora esa idea de libertad. El día que se vaya a la plaza a dormir yo la voy a acompañar también, digo, porque me parece... las personas tenemos que amar lo que hacemos en libertad. Yo creo que esta es la gran enseñanza. Muchas veces que conversábamos en la reunión de blog y todas esas cosas, cuando ella ponía las condiciones para no doblarnos, porque muchas veces decía, a ver, ¿qué nos conviene, qué no nos conviene? La verdad que era muy dura tomar postura, creo, porque después esas condiciones había que sostenerlo en la calle. Una discusión importante que a mí me tocó presenciar en la reunión de bloque fue el apoyo incondicional a la lucha del campo. Ella siempre decía, es incondicional porque no hay que usar al campo, no es que lo apoyamos, pero si ustedes dicen lo que yo digo, no, incondicional porque era una causa justa. Y salimos. Y después cuando acordamos hacer eso, me acuerdo de una reunión de bloque, había el conflicto del campo y nos dijimos, tenemos que salir. Y en eso de salir, nos fuimos todos a la acompañamiento. Sí. Y yo quería contar esta anécdota que es interesante, porque como yo salía,
yo venía de ser piquetero, entonces el conflicto del campo me salvó, digamos, pues estar en la Cámara también es tremendamente aburrido, no es fácil estar en esos despachos. Y fui a recorrer los cortes, todo, y un día, cuando se hace un paro agropecuario, creo que era de 8 o 9 días, me dice, andá a Gualeguaychú. Creo que empezaba un sábado, vengo el sábado con los compañeros en la camioneta, y los paro, estar en la ruta, no, tampoco es que todo el tiempo pasa algo, hay veces también te aburrís, digamos, ¿no? Entonces vengo el sábado, el domingo me vuelvo a La Matanza, digo, no pasa nada, porque el lunes tenía un compromiso en la Cámara. El lunes a las 8 de la mañana me llama Lilita y me dice, ¿qué está pasando en Gualeguaychú? Yo, no, estaba tranquilo anoche, así que me vine. Y me dice, no, andá que hay un lío. Ahí teníamos nosotros la información de la posibilidad de que le hicieran una cama a Alfredo y le tiraran un muerto, como se dice en nuestros barrios, para hacerlo responsable de eso, y con esto lo mataban políticamente. Entonces me dice, andá allá, y entonces hay un poco más, claro, me retó porque me vine, es verdad, porque también me reta, digo, ¿no? Me retó porque me volví a La Matanza y me dice, tenés que ir allá, porque vos tenés que estar ahí. Entonces le digo, pero Lilita, ¿para qué? ¿Qué hago? Porque ya no sabía. Me dice, tenés que dar testimonio. Yo, Lilita, ¿qué es testimonio? Porque mire que allá están enfrentados. Vos tenés que ponerte, le digo, ¿pero qué? Yo tengo que evitar la violencia, me decía ella. Le digo, pero mire que allá están los chacareros, que son enormes, y se pelean con los camioneros, que también son enormes. Si yo evitaba la violencia, digo, era difícil. Me dice, sí, andá, aunque te peguen, que yo, total, vos sos fuerte, que yo te pasó en la vida tal cosa. Y no entendía, me vine disciplinadamente, digo, vamos a conversar cuando vuelva. Todos los días que estaba acá, si iba a haber algún lío, yo agarraba el teléfono y entonces me preguntaban, ¿estás hablando con Lilita? Sí, qué sé yo, no sé, ¿estás hablando con quién? Y eso solo, ese testimonio, hacía que la violencia se parara, porque no había impunidad. Alguien iba a dar testimonio con la potencia que tiene como caja de resonancia el Congreso, que aquí no iba a haber un muerto tirado, que iba a haber alguien que diera un testimonio de verdad. Y ahí entendía el testimonio. Pero para dar testimonio hay que ponerle el cuerpo. Yo me quedé los 8 días ahí, venía acá, y aprendí esta cuestión del testimonio. La verdad que para mí fue una enseñanza de vida excepcional. Hay veces no hay que hacer lo que uno supone que es mucho, dar la vida. No, solamente hay que estar. Porque cuando uno empieza que tiene que dar la vida, empieza también a sacar cuenta si dar la vida vale la pena. Ahora estar es mucho menos. Yo solamente que tuve que estar para acompañar. Y la verdad que creo que el movimiento humanista de resistencia y construcción solamente debe dar testimonio que vamos a seguir defendiendo los principios, y tiene que hacer lo que estamos haciendo ahora, que es demostrar que en cada pueblo que vamos, que en cada ciudad que estamos, hay gente que piensa como nosotros, siente como nosotros y está dispuesto a dar testimonio. El testimonio muchas veces se da con la presencia, es decir, escuchando. Y si podemos dar un pasito más y tratar de organizar alguna reunión y seguir contando esto, es bueno. Pero yo creo que no es fácil venir a esta reunión. Acá pasó, como pasa también en La Matanza y en todos los pueblos, que hay veces alquilamos algún lugar y la presión del poder político local hace que los que nos alquilaron el lugar después se tiren para atrás. Acá también pasó. Estamos acostumbrados a eso. Por eso el hecho de estar en estos pueblos, algunos que son empleados públicos, que tienen prestigio social en los pueblos, es decir, estoy con el movimiento, es una definición, es una definición. Ese es el testimonio que queremos dar, ese es el testimonio que para nosotros es muy importante, y porque acá no estamos especulando si vamos a crecer, nada, sino que estamos convergiendo, estamos encontrándonos lo que llamamos los amigos del alma. Yo en realidad con Lilita, la primera vez que hablamos, que pudimos hablar,
para mí fue espectacular. Me dijo 2 o 3 cosas. La primera vez que nos encontramos me dijo, yo para construir lo que después fue la coalición cívica, tengo que renunciar a mi banca de diputados y tengo que renunciar a la jefatura del partido. Yo digo, lo confieso siempre, me está manganeando. Vamos a renunciar a banca de diputados para construir. Cuando lo hizo, para mí fue un cachetazo a mi falta de fe, a mi falta de confianza en una persona que no tenía por qué decirme eso, no era que con eso me iba a ganar, yo estaba dispuesto a construir una fuerza como la coalición cívica. Pero fue importantísimo para toda esa entrega que daba para empezar a construir una fuerza que después fue la segunda en medio del fraude que disputó al kirchnerismo la posibilidad de gobernar en el país. Y acá también muchas veces ella dice algunas cosas que no se entienden bien. En algún momento nos dijo esto que había repetido aquí, de que ella dio todo para que otros disfrutaran. Y a mí me pasó en el 2007. En 2007 nosotros vimos el fraude, el robo de boleta sistemático. Nos habían avisado, no pudimos pararlo, no teníamos la fuerza suficiente, no habíamos estado organizados. Y quien perdió la posibilidad de entrar a la segunda vuelta fue Lilita Carrió. Y algunos diputados fuimos elegidos. Y estábamos muy contentos. Y la verdad que yo quiero decir, nunca nos reprochó eso. Pero nosotros no nos dábamos cuenta hasta que ella nos dijo. Y ese es el rol muy importante para nosotros de señalarnos para seguir estando juntos. Porque cuando me dijo esto, yo digo, yo tengo un compromiso con Lilita de seguir estando juntos. Ni me enojé por señalarme la verdad. Estar con Lilita Carrió no es una tarea fácil. Es una tarea difícil porque permanentemente te está señalando hacia dónde tenés que ir. Por eso nuestras promesas de amores y de casamiento no es fácil. Imagínense estar con Lilita Carrió un fin de semana. A mí me gusta el fútbol para todo, por ejemplo, y ella me estaría dando un libro para leer a Cristeva, así que sería muy difícil. Participé de la lucha del campo. Me consta y lo valoramos y lo seguimos recordando con mucho cariño a Toti. Realmente nos acompañó durante mucho tiempo, muchos días por ahí muy duros, ¿no es cierto? Pero realmente siempre te recordamos en reuniones que tenemos con la gente de campo, te tiene presente y un gran reconocimiento. Por otro lado, lo habíamos llamado a Alfredo y a Tilio de Angeli. Te mandan muchos saludos, no pueden estar acá porque es el cumpleaños de la mamá hoy, están en María Grande, ¿no? Quería que me pidieron que le transmitiera esto. Por otro lado, hay una frase de un político, para mí un gran político, que tuvo el radicalismo, que lamentablemente murió joven, que la doctora Carrió lo debe conocer, que era Moisés Levenson. Y para mí la clave de la política está ahí. Doctrina para que nos entiendan y conducta para que nos crean. Ahí está la clave. La mía es cómo canalizan la acción del movimiento en forma práctica allá en La Matanza y qué se podría hacer acá o en algún otro lado, ¿no? Bien, esta es una pregunta que me parece muy buena, porque el movimiento está en un proceso también de autoorganización. Fue necesario tener reuniones, asambleas, plenarios, muchos para ponernos de acuerdo en las bases filosóficas que se expresan de qué debía ser este movimiento. Porque este movimiento social tiene características particulares. En general, los movimientos sociales surgen por necesidades que tiene un sector de la sociedad que la institucionalidad no lo contiene.
Y entonces surgen los movimientos desocupados cuando hay muchos desocupados, surgen el movimiento agrario, el movimiento ruralista cuando tienen necesidad de juntarse para reclamar ante la institucionalidad, surgen los organismos de derechos humanos, los de mujeres, es decir, siempre surgen a partir de necesidades subjetivas y que tienen que ver con necesidades de respuestas materiales. Entonces, las cuestiones filosóficas quedan en segundo plano. Lo importante es lo que moviliza, lo que mueve al movimiento son las necesidades materiales y concretas. Nosotros estábamos queriendo fundar un movimiento y empezar a construir un movimiento que tenga objetivos que van mucho más allá de la coyuntura y mucho más allá de satisfacer las necesidades materiales. Por lo tanto, el proceso de construcción empezó por sentar las bases filosóficas y esto, el centro es la construcción, el pensar desde un nuevo humanismo. El humanismo como filosofía, como salida a una descomposición de la sociedad y en un momento muy particular de cambio de civilización, que es lo que tratamos de inculcar para avanzar en el estudio de todo este proceso. Después fuimos... Ahora empiezan las clases del Instituto Hannah Arendt, pero en el bueno, yo no entiendo todos esos elementos, ahora después los pasan en el blog, van a estar todas las clases de humanismo. Y van a estar todas, yo no sé qué, Skype se llama eso que yo veo a mi nieta ahora. También pueden ver toda la clase, las clases se van a imprimir, después va a haber un curso sobre Carl Jung, que fue un psicoanalista que también trabajó mucho el tema de religión, inconsciente, es decir, lo que tenemos adentro, el inconsciente colectivo. Después va a haber clases de budismo. ¿Qué significa? Ustedes dirán, esta está chapa. No. Estamos hablando de las grandes creencias del mundo porque la gente piensa como cree. Si la gente no cree en nada, tampoco piensa en nada bueno. Después uno puede creer en una religión, no en el dogma, no ir a misa, ¿me siguen? Lo importante es que nosotros ayudemos a ver en qué creemos los que creemos. Y lo que tratamos de demostrar es que todos creemos en el fondo en los mismos principios y que todas las religiones tienen una unidad y que también las grandes filosofías tienen esa unidad. De modo tal que uno pueda examinarse. Si nosotros llegamos todos a creer, no que nos conviene, esto yo estoy segura que si una minoría de un 20% cree esto, cambia la Argentina absolutamente. Porque también creo que el ejemplo produce la revolución. Las revoluciones, en el mejor sentido, ¿no?, pacíficas, vienen de los ejemplos. Mandela cambia Sudáfrica con su ejemplo. Entonces, nosotros tenemos que ser ejemplos de lo que creemos y solo vemos y creemos. Por ejemplo, un cristiano de misa diaria solo sabe a ver cómo piensa y cómo obra, porque en realidad cumplir el ritual de la iglesia no es ser cristiano. Vos te probás lo que pensás y lo que crees cuando obrás. Eso decía el compañero, la conducta es central. Pero muchas conductas, no estrictas, sino conductas de dar, no hay que dejar de ser pecador porque es lindísimo, pero conductas de entrega y de dar producen metanoias en las sociedades. Y no es metanoias, cambios. Y así fue en Suecia, y así fue en Alemania. Lo que es increíble es cómo la Argentina repite su historia. Cómo Brasil va corrigiendo su historia y cómo Argentina la repite al punto de que solo basta cruzar el puente para darse cuenta que acá estamos locos. El extranjero, amigo, cree que todos estamos locos. Si no cree que haya alguien del poder que esté loco, cree que la Argentina, acá hay un rasgo de enfermedad. Acá hay un tánatos en la Argentina. Producto, yo contaba ayer que todo el mundo hace los actos en los cementerios. ¿Vieron el muerto que llevan a Vicente López, traen de Vicente López? El otro día nosotros caminamos
con la presidenta de las Mujeres con la Paz, que está averiada, por eso no está acá arriba, que es esa mujer tan linda que está ahí, pero que está averiada por caminar mucho. Lo cual... Y entonces cuando nos faltan 10 minutos caminamos por adentro de la Recoleta, porque justo nos faltan 10 minutos. Ustedes saben que cada día que entramos a la Recoleta dice, diputada, viene al acto de fulano de tal, que es un radical que murió hace 200 años. Los radicales tienen un acto por día en la Recoleta. Pero está el PJ entre él, que se murió, el otro que está Vicente López, el otro que no muere nunca. Hay un tánatos en la Argentina, del cual hay que salir. Todo es muerte. ¿Vieron? Los muertos hasta son mejores. ¿Vieron que los muertos cambian? La muerte te hace impresionante, divino en la Argentina, ¿no? Te hace buen mozo, de ojos azules, bueno, es una cosa terrible. Yo creo que hay que salir de ese tánatos. Y hay que hacerlo desde cualquier lugar. Y en los pueblos, armen un grupo, sean 5. Primero van a ser 5 para convencer, después van a ser 5 para un desayuno. Y después, nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Hay que grabarse la no violencia, ¿me entienden? Porque acá yo tengo 2 preocupaciones. La violencia y que la salida no sea la república, sino que volvamos al pasado. Gualeguaychú tiene una historia de lucha, pero también tiene una historia de violencia que después no sabe cómo para. Entonces, esta convocatoria de violencia en el sentido de algunos actos, yo soy clara, yo vine a la asamblea acá, fui la primera que vine con los diputados, dije que la salida debía ser no cortar el puente, lo vuelvo a repetir, porque la culpa no eran nuestros hermanos uruguayos, y esto era el derecho de gentes, que había que hacer una acción de amparo y que había que denunciar al gobierno. Y que en todo caso esas acciones debían ser transitorias, pero no definitivas. Lo vengo, lo digo acá, fui excluida, ustedes saben que a mí me excluyen de los derechos humanos, por defender los derechos humanos, de la asamblea, pero quiero ser sincera en esto. La lucha tiene que ser no violenta, porque las condiciones del poder hoy en la Argentina son demasiado violentas. La única fuerza que se le opone a la violencia desde el poder es la no violencia. Porque lo que el poder en todo caso va a buscar, como lo buscó, ¿se acuerdan acá? Lo buscó con De Angelis, lo buscó en la ruta, porque cuanto más violencia había en la ruta, más beneficioso le resultaba a Kirchner la confrontación. Cuanto menos violenta, entonces ya cuando no podían hacer nada, hicieron lo de San Pedro, yo lo llamé al obispo, le metimos la misa, paramos a prefectura. Y cuando falló lo de San Pedro, hicieron lo de Angelis. Siempre hay que entender que al poder le funciona la violencia. Siempre. Entonces hay que tener, digo yo, en los tiempos que vienen en la Argentina, primero, quietud del alma, la tenemos. Segundo, no violencia. Y tercero, salir en serio. Salir en serio. Es una gran oportunidad en los próximos años para salir en serio. No en broma, no engañándonos de nuevo. Y en cada pueblo pueden hacer, se pueden meter en los blogs, elisacarrió.com, en el Facebook. ¿Cómo se llama el blog del movimiento? MR2012 Argentina. Claro, ustedes ponen el correo electrónico, nosotros le mandamos, ustedes depende de ustedes. Cuando quieren hacer un grupo en un pueblo, en un lugar, esto es algo que es de la sociedad, nosotros tenemos el deber, así que va a andar todo bien. Va a andar todo bien, pero es clave en lo que viene. Es clave. Nos van a tratar de confundir. Pero ¿saben una cosa? A mí me da la impresión que la mentira está desinflada. ¿Vieron que todo lo que antes... La mentira tiene una característica, que es como la luz alta. Encandila. Y uno a la luz alta, encandila, cree que es linda, pero en realidad no la ve. Ciega. A mí me parece que la luz alta bajó. Y que ahora empiezan a verse los sujetos en su peor forma, que es sin luz alta.
Y cuando le bajan la luz alta aparecen unos personajes siniestros, ¿no? ¿Qué quiero decir? Aníbal Fernández tenía luz alta, ahora con los dólares hace lo que quiere. Cristina Angola ya tiene la luz baja. Es como un desinflamiento de lo que antes parecía gracioso, ahora es trágico. Pero nosotros tenemos que construir un país en serio. Muchísimas gracias. Le agradecemos mucho a Juan, nos estamos viendo, llamen cuando quieren que vayamos a otro pueblo, vamos a ir. Traten de que no haya grasas ni droga, ¿qué más es que no puedo comer? Carbohidratos, porque si no me voy a morir yo de hambre en Entre Ríos. Y bueno, acá tienen una gran diputada además por Entre Ríos, que es Ilma Rey, que la verdad que me ha acompañado, no solo en el tema del campo, sino que me ha acompañado en lo personal y en lo político en los peores momentos, igual nuestro militante social que está acá con nosotros, también la vio Adriana, pero yo quiero agradecerle públicamente a Ilma Rey, que en un momento muy difícil, porque de los derrotados se alejan todos, me dijo: yo me quedo al lado tuyo, a mí no me importa nada, y es diputada por Entre Ríos y por Diamante, no sé si está, pero quiero agradecerle mucho. Bueno, muchas gracias.